Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café Jurídico, producto que tiene como objetivo entrevistar a distinguidos abogados para que de manera didáctica nos expliquen algún tema de derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre los mecanismos gobierno a gobierno y las acciones público-privadas para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Para ello nos acompaña el día de hoy la doctora Ana María Sánchez y el doctor Luis Miguel Elías. La doctora Sánchez es abogada por la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, con mención magna cum laude. Posee un máster en Derecho por Georgetown University en el grado de distinción y designada en el Dean's List. Actualmente es asociada senior del estudio de Rebas Alcázar y de las Casas, donde se especializa en todo tipo de financiamientos corporativos y de proyectos e infraestructura. Por otro lado, el doctor Elías es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha asesorado a clientes en distintas etapas del desarrollo de proyectos y también el financiamiento de los mismos, en sectores como transporte, puertos, energía, minería, entre otros. Actualmente es socio del estudio de Rebasa Alcázar y de las Casas y lidera el área de proyectos de infraestructura y minería. Doctora Sánchez, doctor Elías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí para esclarecer este tema. Muchas gracias a ustedes y Gracias a ustedes. muchas gracias por la invitación y un gusto de acompañarlos. Muchas gracias a ustedes también. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, como mencioné previamente, sobre el tema de los mecanismos gobierno-gobierno y las acciones público-privadas o APPs. A lo largo de estos años, estos mecanismos han servido para el desarrollo de infraestructura en nuestro país. Uno de los ejemplos más recientes es sin duda los Panamericanos de Lima del año 2019, en los cuales se desarrollaron estos mecanismos para poder desarrollar sedes deportivas y la vía panamericana. Entonces, creo que un buen punto para empezar es saber qué es un mecanismo gobierno a gobierno. Sí, bueno, mira, los mecanismos gobierno a gobierno son contratos o convenios realizados, como su nombre lo indica, entre dos gobiernos, bajo los cuales un Estado le encomienda a otro brindar bienes, servicios u obras. Digamos, en relación con estos mecanismos, de pronto una de las características más importantes es que el gobierno contratista, en este caso, o sea, el que es contratado para brindar el servicio o desarrollar las obras, es lo que se denomina en infraestructura un project manager. Entonces, ¿eso qué significa? Que ese gobierno se va a encargar de la gestión de todo el proyecto, desde los actos preparatorios, la selección, la contratación de los terceros que van a desarrollar las obras o prestar los servicios, es decir, realmente se vuelve en el ejecutor del proyecto. Aquí, digamos, si bien pueden haber participación digamos, privados muy puntuales en la ejecución del proyecto, lo cierto es que las contrapartes son dos estados. Contrario a lo que, como ya se va a explicar más adelante, sería una APP. Sí, y agregando, Luisa, lo que comenta Ana, tú lo mencionaste al inicio, ¿no? En Perú es novísimo y fue una experiencia importante para el país que los Juegos Panamericanos hayan podido hacer y se hayan podido desarrollar con la infraestructura que todos pudimos ver, que se logró. Y eso fue gracias a que este mecanismo de procura, que es básicamente uno de los objetivos principales, es que la procura la haga alguien o la ejerza alguien que tenga expertise en hacerlo. En el caso del Reino Unido, que hizo la procura para los Juegos Olímpicos, ellos venían de hacer las Olimpiadas de Londres, tenían ya expertise en infraestructura deportiva y en cómo facilitar y hacer que efectivamente se cumplan con los plazos y las obras a tiempo, ¿no? Esa es un poco la lógica de esa expertise. Nuevamente son contratos gobierno-gobierno, con lo cual tienen la flexibilidad de amoldarse a la estructura del proyecto que vaya a realizarse. Tenemos en cartera algunos proyectos anunciados para el país que se harían con esta modalidad. Bueno, ya sabemos lo de Reconstrucción del Norte, sabemos el aeropuerto del Cusco, pero también se ha anunciado lo de la nueva carretera central. En el caso de Santa Rosa Costanera Callao, en parte de transporte, y las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, ¿no? O sea, vemos que la cartera, digamos, de proyectos para gobierno en Perú es interesante y sería importante ver cómo eso se desarrolla, qué tipo con qué gobiernos terminan ayudándonos en la procura de esos proyectos y cómo estos se implementan a tiempo.
Correcto. Mil gracias por la explicación. Como bien mencionaron, estos mecanismos han incidido bastante en la forma de desarrollar infraestructura en los últimos años. Y por otro lado, y como adelantó la doctora Ana María, tenemos a las asociaciones público-privadas, también conocidas como APP. Entonces quisiéramos que nos puedan explicar un poco más acerca de cuál es la definición o las características que tiene una asociación público-privada. Sí, la asociación público-privado, y en esta pregunta, ahora empiezo yo. Las asociaciones público-privado, como su nombre lo dicen, son asociaciones entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de un proyecto, ¿no? Puede ser desarrollo, construcción, operación, ¿no? Entonces vemos que distintas entidades administrativas que están a cargo de un sector, que tienen una cabeza política, que es el ministerio específico, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puede tener a su cargo determinada cartera de proyectos de transporte, que a su vez los puede incluso en algunos promocionar a través de Proinversión, que es nuestra agencia de Proinversión, de inversión privada, perdón. Y la idea de los proyectos APP es básicamente ser muy eficiente en términos de valor y dinero para que un privado con expertise en el desarrollo, con el know-how, tanto en los términos y criterios técnicos y con una oferta de valor económica que sea competitiva. La idea es que exista competencia entre los privados en una licitación, en un concurso, para efectivamente lograr la obtención, la buena pro de algún proyecto que esté diseñado para un esquema APP, que podría ser a través de un contrato de concesión, ¿no? Que tienen todos que tienen puede ser de mediano o largo plazo, pero la idea del contrato es exclusiva, ¿no? Es desarrollar el proyecto, hacer la operación de un proyecto en particular, en donde la asociación del privado con el público es la madre de ese tipo de relación. Como veíamos en el otro caso, la madre de la procura en gobierno-gobierno es el contrato entre los estados, y sobre la base de eso se decanta. En este caso, la madre de una asociación público-privada es el acuerdo específico, el contrato de concesión, el contrato de inversión que se da entre la entidad administrativa pública que está a cargo del proyecto y el privado que va a realizar ya sea alguna de las fases productivas de ese proyecto, o de construcción, o de operación, o de mantenimiento. Y es importante tener en cuenta que en ese tipo de casos pueden darse escenarios donde hay proyectos cofinanciados o autofinanciados, ¿no? Y ahí varía un poco los términos económicos de cómo se realiza el proyecto, y también sobre la base de esos criterios es que se escoge el mejor postor, el postor que ofrece los mejores términos económicos, y así el Estado y la población a su vez logra un proyecto y un postor que va en términos más eficientes ejecutar determinada obra, ¿no? en este mecanismo. De hecho, con Ana María estamos participando junto con la firma internacional Hogan Lovells en ayudar a Proinversión, asesorándolos para hacer el contrato estandarizado APP, que busca tener mejores prácticas internacionales en este tipo de contratos. No sé Ana, si tú quieres eh, corroborar o explicar un poquito más de eso. Sí, por supuesto. Antes de entrar en el tema del contrato estándar, me gustaría complementar en lo siguiente, y es que las APP son probablemente el mecanismo de desarrollo de infraestructura más ampliamente utilizado hoy por hoy en el mundo entero. O sea, realmente tanto en Europa como en Asia, en Estados Unidos, en América Latina, ha sido ampliamente demostrado que realmente este tipo de colaboraciones entre inversionistas privados y el Estado son los que resultan ser más eficientes, como lo mencionó Luis Miguel. Y la razón de ser es muy básica en realidad, y es el Estado no es un experto constructor o un experto operador. El Estado realmente tiene que ser es un gran gestor de proyectos y traer a los mejores, aquellos que tienen el know-how y toda la experiencia, a desarrollarlos, a construirlos. Entonces, bajo esa lógica es que las APPs han dado en el mundo entero tan buen resultado, y es, yo he estado, cumplo mi misión al seleccionar a los mejores para que desarrollen la infraestructura y presten los servicios que yo necesito garantizar a mis ciudadanos. En consecuencia, ya lo que hemos visto en las últimas décadas ha sido de pronto en países con un gran desarrollo en APPs, por ejemplo Inglaterra,
una actualización del modelo básico de contratos APPs, ¿no? Pero siempre bajo esta mecánica o esta lógica de colaboración entre los privados y el Estado. Entonces, digamos, esto ya está probado, testado y demostrado en el mundo entero. En esa, digamos, lógica y en ese juego de tratar de mejorar los mecanismos de APP, es que también se ha demostrado que la estandarización de los contratos es muy útil, porque cuando se estandarizan, digamos, principios, por ejemplo, a nivel de distribución de riesgos, de mecanismos de pago, en un contrato, ya los inversionistas empiezan a familiarizar con el proyecto, con la forma en la que el Estado ofrece los proyectos a los privados. Y en esa medida, para el Estado peruano era muy importante y sigue siendo muy importante brindar un contrato estándar. Y digamos, la estandarización ha estado demostrada de nuevo en países con un modelo APP muy desarrollado como Inglaterra, pero tenemos a nuestros vecinos colombianos, que yo hablo como si fueran los vecinos, yo soy colombiana, pero ya estoy mega radicada aquí en Perú, pero el programa 4G en Colombia de concesiones viales fue un gran éxito justamente porque el Estado entendió que tenía que estandarizar el contrato. Y tenía que ofrecerle a todos los inversionistas la certeza de que en los términos en los que estaba distribuyendo los riesgos, en los que estaba ofreciendo el mecanismo de pago, la retribución al inversionista, iban a ser homogéneos e iguales para todos. Y es justamente bajo esa lógica que el Estado peruano, como les comentaba Luis Miguel, Proinversión puntualmente ha pensado en un contrato estándar. El proyecto de proinversión es probablemente mucho más ambicioso que lo que hizo, por ejemplo, el Estado colombiano, que estandarizó un contrato APP para concesiones viales, porque el contrato estándar de proinversión lo que se busca es que aplique a todo tipo de infraestructura, infraestructura social, transporte, es decir, que realmente establezca unos lineamientos para que cualquier entidad en cualquier sector que quiera desarrollar un APP pueda tomar de base ese contrato y un poco decirle a los inversionistas, esto es lo que el Estado peruano exige y estos son los estándares que vamos a seguir. Entonces, lo vemos como un esfuerzo muy positivo y un poco también muestra la evolución que ha tenido Perú a nivel región, ¿no? O sea, en países como Colombia, aún en México, en otros países latinoamericanos, siempre se tomó a Perú como un ejemplo. Probablemente uno de los primeros países que desarrolló una legislación APP compleja fue Perú, y la ha venido evolucionando poco a poco. Y eso explica, por ejemplo, que en Perú sea uno de los pocos países a nivel de Latinoamérica, igual que Chile, que ha podido desarrollar a través de su legislación APP infraestructura social. En Colombia, por ejemplo, eso no se ha logrado, porque la ley establece ciertas restricciones y ciertos temas que impiden que se pueda utilizar ese mecanismo para desarrollar infraestructura social, lo que ha sido contrario en Perú. Perú ha sido una jurisdicción muy exitosa a la hora de desarrollar todo tipo de infraestructura a través de mecanismos de APP. Sí, Correcto. y complementando un poco lo que dice Ana, me gustaría destacar dos cosas que me parecen esenciales que ha dicho, ¿no? Uno es que conceptualmente, académicamente, para que los proyectos de infraestructura funcionen y se hagan, necesitas un Estado que sea un gran gestor para que sepa llamar a los mejores desarrolladores de estas obras, ¿no? Entonces, a los mejores, y eso es, esa, digamos, ese es el punto básico que te puede asegurar un proyecto, ¿no? Tú tienes que tener un Estado que te pueda brindar no solamente capacidad de gestión y espalda económica, sino también estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, términos de referencia para efectos de financiamientos, todos esos criterios de mercado, legales y comerciales, son importantísimos para que un Estado pueda llamar a que participen los principales desarrolladores de proyectos. Y podemos dar ejemplos, ¿no? O sea, en puertos, si se va a desarrollar un puerto un puerto importante, tú necesitas que esa concesión la desarrolle alguna empresa de expertise portuaria, de expertise de construcción, que haya desarrollado mega operaciones de puertos con características similares a las que tú necesitas, para lo cual vas a querer llamar a los mejores y que se presenten para hacer ese trabajo.
internamente como Estado no lo vas a poder hacer porque no vas a tener esa expertise y el proyecto no va a avanzar. Entonces el Estado tiene que ser un buen gestor, que es lo que rescato importante de lo que decía Ana, pero además ofrecer estabilidad y además ofrecer reglas claras, ¿no? Y eso es donde creemos que la estandarización de un contrato de APP sirve un montón porque le da este plus al mercado de ya conocer cuáles son más o menos las reglas generales sobre las cuales se va a entrar a un proyecto y no se determina de manera estructurada o antojadiza o muy particular proyecto a proyecto, sino hay un estándar a seguir que puede tener algunos ajustes proyecto a proyecto dependiendo del sector y las características del proyecto, por supuesto. Claro, muchas gracias por la explicación. Creo que con eso queda bastante claro, tanto a nivel teórico como práctico, básicamente la definición y características de ambos mecanismos. Y obviamente, como han señalado ustedes, estos mecanismos vienen siendo usados por los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por lo que me gustaría saber un poco más acerca de cuáles son las principales ventajas que tiene el mecanismo de gobierno a gobierno y obviamente las que fundamentan su implementación en estos años, ¿no? Sí, como a diferencia del caso de APPs, que coincido con lo que decía Ana María, que su uso es muy difundido a varios niveles y en varios países. En el caso de gobierno, la experiencia en el caso peruano es muy reciente, ¿no? Entonces, y ha sido muy positiva porque ha sido el caso puntual de los Juegos Panamericanos que se veía imposible de hacer posible, valga la redundancia, con una obra pública, ¿no? O sea, todos escuchábamos en prensa mucha preocupación de distintos actores del sector deportivo y del sector político que decían que los Juegos Panamericanos no los iban a poder realizar en Lima porque no se había cumplido las primeras etapas, había muchos temas de riesgo en esas discusiones en medios de los principales actores, ¿no? Y es cuando se implementa el gobierno a gobierno, todo eso cambió rápidamente, ¿no? Y efectivamente se logró dar eh, digamos, la infraestructura necesaria para hacer las principales eh, 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 eventos que se hicieron de los Juegos Panamericanos y fueron bastante bien recibidos. Eso te demuestra una ventaja importante, que es el tiempo y la ejecución de la procura por alguien que ya lo ha hecho, ¿no? Entonces, te evita, digamos, la parte previa y te da esa ventaja de los tiempos, del know-how y de la experiencia en ejecutar una procura, ¿no? ¿Y por qué usábamos el caso de los Panamericanos de referencia? Porque en realidad es el único caso que se ha realizado, los otros demás están un poquito en curso o recién van a ser lanzados. El caso de los Panamericanos es muy puntual y sí se puede usar como referencia. Y efectivamente ahí el principal ventaja se dio el hecho de que efectivamente el tiempo de la procura lo hizo alguien que tenía la experiencia, que era el gobierno del Reino Unido, que había hecho las Olimpiadas de Londres y tenía esa expertise en procura de infraestructura deportiva, y ese mismo expertise fue trasladado a Perú para que esa procura se dé. Esa es una ventaja muy importante que los gobiernos o gobiernos tienen. Tienen algunas otras limitaciones y desventajas de las cuales puedo referenciar y ahí Ana me va a complementar también, como por ejemplo es los costos, ¿no? Porque ya tienes un intermediario adicional, ya tienes a alguien más a quien pagarle y que tiene su propia tarifa, ¿no? Y también tienes una desventaja muy interesante conceptual que, que no es menor, creo que es la principal desventaja de los gobiernos, que es que no necesariamente hay un traslado de conocimiento, ¿no? O sea, cuando en una APP el conocimiento de alguna manera en la operación lo hace ya pues la subsidiaria peruana de la empresa transnacional o de la empresa local, que ya genera pues este conocimiento de operación o desarrollo de un proyecto, que tiene digamos, ese traslado de conocimiento en APP. En un caso gobierno a gobierno, la crítica es que
ese traslado de conocimiento, ese traslado de know-how, es más difícil que se haga realidad, porque el día de mañana nos dicen, oye, hay que hacer unos Juegos Panamericanos en Trujillo, o unos Juegos Panamericanos en Cusco, y vamos a tener que volver a contratar a otro estado, ¿no? Ya no los vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, a diferencia de eso, en un escenario de APP, que digamos en ese comparativo sí podría haber un traslado de know-how o digamos de expertise al sector peruano más marcado. No sé, Ana, ¿tú cómo ves esa discusión de ventajas y desventajas en gobierno a gobierno? No, totalmente de acuerdo con lo que señalas. O sea, yo creo que una de las grandes ventajas es que realmente al traer a un gobierno con todo el expertise para desarrollar la infraestructura o prestar el servicio, realmente estás garantizando algo que en infraestructura resulta ser muy importante y es la aplicación de buenas prácticas internacionales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, viniendo de nuevo al caso de los panamericanos, claramente el gobierno británico, como Luis Miguel lo explicaba, tenía toda la experiencia y todo el know-how y ellos garantizaron que esa expertise llegara a Perú. Pero sin duda, como bien lo señala Luis Miguel, el gran, digamos, reto de esas estructuras es el traslado de know-how al equipo local. Y lo que se ve normalmente es que los equipos internacionales que llegan al país a implementar el proyecto acaban no absorbiendo todo ese know-how, lo que imposibilita que en el futuro el Estado se pueda hacer cargo de un proyecto de la misma envergadura. Entonces es casi que un círculo vicioso, un poco lo que decía Luis Miguel, ¿no? Y es al final contrario a lo que todos podríamos pensar, y es que quedan unos funcionarios del Estado contratante absolutamente capacitados y con el know-how. A veces lo que resulta ser es que eso no pasa y el Estado contratante se ve forzado a seguir contratando otro gobierno para poder desarrollar infraestructura del mismo orden o del mismo nivel. Eh, lo cual, digamos que un poco también pone de presente el gran cuello de botella que lo vamos a ver más adelante en el tema de APPs, pero uno de los grandes cuellos de botella para el desarrollo de infraestructura en Latinoamérica en general es probablemente la falta de profesionalización y capacitación de todos, digamos, del sector público, de la gente que está involucrada en los proyectos. Y más allá del tema legal, que si existen normas o no, o si estructuramos bien el contrato o no, es fundamental que los operadores del contrato estén capacitados, ¿no? Y tengan el know-how necesario para desarrollar y gestionar el proyecto. Y a veces eso no pasa en los gobierno a gobierno. Correcto. Mil gracias por la explicación. Y bueno, creo que ya fueron dando pequeñas pinceladas de lo que justamente viene a ser la siguiente pregunta, que es cuáles pasarían a ser las ventajas y también desventajas, ¿por qué no?, de las APPs. Sí, mira, ahí la verdad yo creo que estoy un poco sesgada porque yo soy una gran fan de las APPs. Creo que es un mecanismo realmente ideal para desarrollo de infraestructura. Entre las ventajas, como lo mencionábamos antes, creo que una de las principales ventajas es realmente la vinculación de los mejores. O sea, la vinculación de compañías de primer nivel, inversionistas de primer nivel que tienen todo el know-how y todo el expertise para desarrollar la infraestructura y además garantizar su operación y su operatividad y mantenimiento en el largo plazo, ¿no? Y de pronto eso no lo mencionamos en un primer lugar, pero valdría la pena señalarlo, y es que los mecanismos de APP son perfectos para el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura a largo plazo. O sea, por definición, una APP nunca va a ser por 3 años. O sea, normalmente es para desarrollo de infraestructura en la cual necesitamos que no solamente se haga el edificio o se haga la carretera, sino que se garantice que alguien con el expertise necesario explote esa infraestructura y preste el servicio con unos niveles determinados durante X número de años, 30 años, 60 años, etcétera. Eso varía dependiendo de la legislación de cada país. Entonces, una de las ventajas, de nuevo, es vinculación de los mejores. La segunda ventaja que yo diría es un concepto que mencionó Luis Miguel al inicio del podcast, y es ese concepto de valor por dinero inherente a una APP. Y es que el Estado a través de una APP consigue el mejor servicio por el mejor precio posible. Entonces, no es que esté pagando por el capricho, por decirlo de alguna manera muy coloquial, sino que realmente está pagando por el mejor servicio al mejor postor. Entonces, realmente hay un beneficio no solamente para los usuarios finales,
porque al final ese concepto de valor por dinero no solamente se refleja para el Estado en el sentido de que está pagando el mejor precio por el mejor postor, y el mejor precio me refiero probablemente al del menor costo, sino también se traslada al final a los usuarios, ¿no? Porque si tú tienes una oferta muy competitiva con unos precios razonables, al final eso se va a trasladar en el valor del servicio al usuario final. Entonces, ese concepto de valor por dinero me parece fundamental. Eh, Ahora, desventajas. Yo diría que realmente no hay desventajas inherentes al esquema en sí mismo, sino en la forma puntual en la que el esquema se estructura o se aplica a un proyecto en específico. Y pongo ejemplos puntuales. Hay muchas controversias en APPs asociadas a la incorrecta distribución de riesgos entre las partes. Entonces, si el contrato para un proyecto en particular asignó mal un riesgo, y por riesgo me refiero a, por ejemplo, quién hace la gestión predial, quién asume el riesgo de transferencias, quién asume el riesgo del financiamiento, quién, o sea, el proyecto al final en una APP se desmembra y el Estado tiene que hacer un análisis de qué parte está en mejor posición de asumir ese riesgo. Entonces, una desventaja es de pronto una incorrecta asignación de riesgos que al final acaba dañando el proyecto. Un excesivo control o excesiva burocracia por parte del Estado. Lo que vemos muy extendidamente en América Latina es que a veces los gobiernos no saben gestionar el contrato. Y por tratar de hacer una labor de contraloría extrema, le quitan una de las, digamos, de las características más importantes de la APP, y es que al final el inversionista asume la mayoría de los riesgos a cambio de que lo dejen desarrollar el proyecto. O sea, que lo dejen hacer sus labores dentro de lo que se le ha concesionado o se le ha otorgado. Y lo que vemos aquí es, en América Latina en general, es un excesivo control y a veces demasiada burocracia que paraliza el proyecto. Entonces, diría, esa es otra de las desventajas, pero de nuevo es la forma en la que cada estado decide aplicar la APP en un caso en específico. Y yo traería a colación de pronto también el tema que habíamos discutido antes, y es la profesionalización de los funcionarios a cargo de gestionar el proyecto, que ahí a ese nivel creo que todavía en todos nuestros países hace falta trabajar bastante, ¿no? Y es capacitar a los operadores de los contratos y de los proyectos APP para que entiendan que es un mecanismo de colaboración con el privado y no de contraloría del privado y paralización del proyecto. Y ahí agregando a los temas, yo coincido 100% con lo que ha dicho Ana, agregando el tema de las desventajas de APPs, cuando en realidad si las vemos desde un punto de vista académico y económico, en análisis económico efectivamente en comparativo entre APPs y gobierno a gobierno, para un Estado APP representa en el balance, o debería representar, mayores beneficios por todo lo que hemos venido mencionando. Sin embargo, en la práctica hay casos y casos, y la casuística de cada proyecto se debe entender para ver si es realista o no desarrollarlo vía APP o vía gobierno a gobierno. También en la generalidad, como ventaja para APPs es que las APPs tienen, además de que tenemos un marco normativo ya de APPs, tenemos una trayectoria no solamente como país, sino en el mundo de APPs que no la tienen los contratos de gobierno a gobierno. Esa trayectoria trae mucho conocimiento, trae mucha carne de cómo se hacen las cosas, cómo se resuelven las cosas, cómo se mejoran, ¿no? Entonces, esa casuística y esos problemas que aún no se han presentado en una figura nueva como gobierno, todavía está pues algo en etapa inicial, más verde, de cómo vendría a desarrollarse, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también tener en cuenta que es una ventaja de las APPs tener historial, ¿no? Tener experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, y conocer también pues, que hay proyectos que tienen limitaciones para que puedan ser desarrollados vía gobierno a gobierno, porque no necesariamente un gobierno extranjero es operador de determinada infraestructura, sino va a ser la procura, o podría ser la procura para que esa operación y ese desarrollo se dé por un tercero, ¿no? Y ahí es donde entramos a discutir en términos económicos, como decía, si es que APP o gobierno a gobierno es mejor, porque en gobierno a gobierno la procura te cuesta. En APP
el riesgo se lo estás trasladando al privado, y la procura la va a hacer el privado, en la medida que existan estas reglas claras, esta estabilidad, para que lo pueda hacer, y menos interferencias o menos puntos que puedan lograr afectar en esa asignación de riesgos que tiene el contrato, la ejecución de determinados hitos, ¿no? Correcto. Bueno, como ustedes han ido señalando, creo que hay bastantes diferencias y es una cosa de evaluar caso por caso cuando corresponde una APP y cuando un mecanismo de gobierno a gobierno. Sin duda alguna, la diferencia más superficial viene a ser la relación entre dos gobiernos, en el caso de gobierno a gobierno, obviamente, y la relación entre una entidad pública y un privado, como es en el caso de las APPs. Sin embargo, creo que esta es una diferencia un tanto superficial y hay muchas más que podríamos incidir, por lo que me gustaría preguntarles justamente cuáles creen ustedes que son las principales diferencias entre un mecanismo y otro. Bueno, a ver, haciendo así como cuadrito conceptual, sin duda, la primera es la que acabas de mencionar, ¿no? Y son las partes. Entonces, en una tenemos a dos estados, a dos gobiernos, en tanto que bajo las APPs tenemos a un estado con un privado. Probablemente ya lo habíamos mencionado, pero otra de las grandes diferencias es que el gobierno a gobierno es un mecanismo de carácter excepcional. Realmente solamente se implementa cuando por las características y las necesidades del proyecto se hace imperativo o resulta más eficiente simplemente hacer el trato o traer a un gobierno experto a implementarlo. Por el contrario, el mecanismo de APP, como ya lo explicamos, es el mecanismo reina para desarrollo de infraestructura en la actualidad. Es un mecanismo ampliamente extendido, como Luis Miguel lo explicó, con legislación, digamos, ya muy decantada, sobre todo en el Perú. Entonces, esa es otra de las grandes diferencias. La siguiente yo diría que es, digamos, obviamente a nivel de estructura de la contratación, ¿no? O sea, el gobierno a gobierno, como ya lo explicamos, se sale, digamos, de las reglas tradicionales. De hecho, es un mecanismo muy nuevo, pero no hay que hacer algo así como una licitación pública, o sea, se rige por sus propias reglas bastante excepcionales, propias del mecanismo. Una APP tiene un régimen especial de contratación, se tiene que hacer un proceso competido público que garantice justamente la aplicación de ese concepto de valor por dinero, ¿no? Digamos, ya hemos hablado, digamos, ampliamente de los pros y cons, pero justamente otras de las diferencias sería justamente este tema que bajo el gobierno a gobierno, como lo explicábamos, no necesariamente estoy pagando el mejor precio por la prestación del servicio, por la realización de, digamos, de la infraestructura que se está contratando, ¿no? Son mecanismos que normalmente suelen ser muy costosos para el Estado, pero que la urgencia lo apremia, como pasó con los panamericanos. O sea, era la única manera de poderlos desarrollar, así hayan sido un poco más costosos de lo que normalmente habría sido si yo me fuera por una APP o por un esquema de obra pública. Por el contrario, como lo explicamos, en los mecanismos APP, pues tenemos una priorización del valor por dinero y de realmente sacar el mayor beneficio del precio que está pagando el Estado por esa infraestructura o por ese servicio. Y creo que yo me detendría también en otro tema y aquí Luis Miguel me complementará, pero creo que la otra gran diferencia es para qué utilizo cada uno de los mecanismos. Yo diría que sí, como Luis Miguel lo explicó, el objetivo es construir una infraestructura o desarrollar un bien de manera muy puntual y para lo cual se requiere un alto nivel de expertise, pero yo no estoy pensando en una operación y explotación y mantenimiento de la infraestructura a largo plazo, ahí me voy por un mecanismo de gobierno a gobierno, porque es algo muy puntual que yo tengo que hacer muy rápido y para lo cual necesito una expertise. El ejemplo perfecto, los panamericanos. Pero si la infraestructura que yo quiero desarrollar es una infraestructura que no solamente requiere de una expertise a nivel constructivo, es decir, técnico, sino para la cual yo necesito que alguien durante muchos años opere y mantenga esa infraestructura, sin duda me voy por un mecanismo APP, porque eso nada más no me lo va a poder hacer un inversionista experto que se quiera quedar sentado en el proyecto durante 30, 40 años. Y a eso agreguémosle
el volumen, ¿no? Si tú tienes proyectos, por ejemplo, ¿no? Vas a realizar bastantes proyectos de transporte, el hecho de que tú ya generes un mercado de concesiones de transporte con expertise en APPs de la entidad contratante, con entidad postoras que compitan en transporte, contratos con reglas claras y demás, va a generar que ya tengas más de uno y actores sofisticados en el mercado prestando ese servicio y compitiendo bajo esas reglas en un esquema de APP, ¿no? En el esquema gobierno a gobierno eso tiene limitaciones, ¿no? Y de poder desarrollarse de esa manera, con lo cual se tiene que ver con pinzas y qué tipo de proyecto y caso por caso es eficiente que se desarrolle mediante un esquema u otro, ¿no? Sí. De hecho, complementando ese punto nada más, y qué bueno que lo mencionas, Luis Miguel, pero en verdad creo que otra de las grandes diferencias, y a propósito de generar ese mercado de infraestructura, o sea, como profundizar el mercado de infraestructura de un país, que para eso las APP son magníficas, creo que otra de las grandes diferencias entre uno y otro es la posibilidad de justamente profundizar el mercado de financiamientos, que es fundamental. Básicamente, cuando los estados empiezan a generar una profundidad en el mercado de infraestructura y empiezan a traer a los mejores, digamos, compañías de infraestructura, los mejores técnicos posibles, eso genera paralelamente una profundización del mercado financiero, porque los bancos, fondos de deuda, digamos, todos los usual suspects que participan en un financiamiento empiezan a verse atraídos porque quieren prestar plata para desarrollar esos proyectos. Entonces, es un beneficio no solamente a nivel de a quienes estamos llamando para desarrollar la infraestructura, sino también a nivel del mercado financiero, de financiamientos, también emisión de bonos, o sea, emisión de instrumentos de deuda en el mercado de capitales. Eso no se ve en mecanismos de gobierno a gobierno, porque como lo decía Luis Miguel, realmente son esquemas totalmente diferentes, son los que normalmente el Estado lo que tiene que hacer es poner upfront un pago al otro gobierno. O sea, realmente no premia la implementación de mecanismos de financiamiento de proyectos que normalmente sí premia un esquema APPs. Sí, y eso es súper interesante verlo desde que exista un mercado de infraestructura, lo que termina dándole es un valor agregado económico general al país, porque básicamente es como una represa de inversión privada. Tú generas una buena experiencia en proyectos de APP y tal como lo decía Ana, ¿no? Empiezan a llegar mayores interesados en financiar esos proyectos, pero no solamente mayores interesados en financiar esos proyectos, también mayores interesados en participar esos proyectos que suelen invertir en negocios y servicios colindantes. Entonces, ese mercado de infraestructura, al volverse más amplio, tiene una base más ancha, lo que terminas haciendo es generando mayor inversión en el país, ¿no? En el caso de la procura que pueda hacer un escenario gobierno a gobierno, eso todavía está en tela de evaluación o de cuestionamiento si es que podría lograr desarrollarse un mercado de infraestructura teniendo mecanismos gobierno a gobierno que tienen pues otro diseño. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, creo que ya han andado en este tema, pero a manera de cerrar con una idea puntual, quisiera saber cuál creen ustedes que es el criterio o cuáles son los límites que demarcan en qué situación se puede usar un mecanismo y en qué situación se puede usar el otro. Sí, algo de esto lo hemos mencionado y creo que el principal criterio es, y esto va a parecer muy simplista, ¿no? Pero es real, es la necesidad pública, ¿no? Y el criterio de necesidad pública, interés público, que es el que está detrás de los proyectos de infraestructura, y es el base, tiene que mirarse siempre desde ese enfoque para determinar si tenemos que ir ya sea por un gobierno a gobierno para que asumiendo los costos que pueda tener para el Estado, que teóricamente son mayores a los de una APP, se va bajo ese esquema, priorizando el interés público, la necesidad pública de tener esa infraestructura lista en el tiempo exacto que va a cumplir aquel otro gobierno. Ahora, nada te garantiza que el otro gobierno lo vaya a cumplir a tal fecha y sea un gobierno cumplido. Todavía
por lo menos en Perú, no existe mucha experiencia de controversias a raíz de gobierno a gobierno. En realidad no hay mucha casuística de controversias sobre esto en general, pero no es algo que también podría llegar a darse, ¿no? Que el otro gobierno termina contratando una procura o le traslada conocimiento a alguien que razonablemente podría ejecutar el proyecto, pero por X motivo no lo hace o lo hace mal, ¿no? Entonces, esa casuística, al ser esto un mecanismo novísimo, todavía está por darse y por ver cuál va a ser, digamos, el camino que se va a tomar, si eso escala pues, a un problema incluso diplomático entre los países, si tiene un mecanismo de solución mucho más técnico, ahí va a haber un poquito más de discusión y se va a tener que ver caso por caso, dependiendo de cada uno de los contratos que existan de gobierno a gobierno y cómo eso se resuelve, ¿no? Pero digamos, en el caso del criterio para elegir una APP, se va a tener que ver nuevamente, mediante la lupa de la necesidad pública, interés pública, si es que esto es un proyecto, como decíamos, ¿no? Donde queremos generar un mercado de infraestructura, donde queremos generar un conocimiento, donde queremos que efectivamente ese mercado de infraestructura sirva como un aliado para que exista mayor inversión extranjera, privada en el país, ¿no? Ese tipo de análisis y ver si es que existe, por ejemplo, en un escenario de licitación para un proyecto en particular, si existen actores o agentes locales o internacionales que pueden ser concesionarios de este tipo de proyecto. O si es que no los existen, es mejor que esta procura la realice un gobierno para que de manera segregada contrate a aquellos agentes que puedan hacer cada parte en base a la procura que realiza el otro gobierno. Ese tipo de análisis se tiene que ver caso a caso y no es una discusión sencilla, ¿no? Es una discusión que tiene que ver, en un lado, pensándolo desde mi punto de vista, creo que en la relación costo y tiempo. Ese es un poco el efecto que hay que ver, si es que es necesario que esto se dé lo antes posible, probablemente un mecanismo de gobierno a gobierno con costo alto podría ser viable, o si es que necesitamos un mercado de infraestructura, necesitamos que se genere confianza de determinados inversionistas que continúen ampliando la base ancha de ese mercado en algún sector en particular, probablemente va a ser preferible un mecanismo de APP. Y va a variar, creo que también de ese análisis a la luz de la necesidad de interés público, de verlo sector a sector, ¿no? Dependiendo qué sector el Estado quiera darle mayor prioridad en ese mismo análisis. Sí, yo en la misma línea de Luis Miguel diría que probablemente, como lo habíamos mencionado, bueno, criterios para elegir uno u otro también a tener en cuenta es eh, la rapidez con la que el Estado necesita, digamos, asignar o adjudicar ese proyecto, ¿no? Dado que, como lo explicábamos, los tiempos de contratación en un gobierno a gobierno son mucho más expeditos. O sea, básicamente si identificó al gobierno puntual y se llega a un acuerdo, te pasas todo el tema de una licitación pública y una selección abierta que es bastante, digamos, dispendiosa. Entonces, si hay un afán por desarrollar ese proyecto puntual y no tienes el tiempo para lanzar una licitación pública, muy seguramente me voy a ir por un gobierno a gobierno. Luego también otro criterio esencial va a ser el presupuesto del Estado, ¿no? O sea, si el Estado contratante tiene el presupuesto suficiente para hacer el pago al gobierno en los términos que se acuerden, pues bueno, ese va a ser otro criterio. Pero si por el contrario el Estado solamente tiene, como la mayoría de las veces tiene un presupuesto limitado, muy seguramente lo más idóneo va a ser una APP, porque aún en los esquemas cofinanciados, pues obviamente el Estado va a poner una porción del presupuesto, pero el proyecto va a generar rendimientos y con eso digamos, se compone parte de la retribución del inversionista. Y luego, como lo mencionábamos, muy probablemente si tú tienes un proyecto de largo aliento, te vas a ir. Pues es uno de los criterios fundamentales, te vas a ir por un esquema de APP, sino por un esquema de gobierno a gobierno. Correcto. Mil gracias en verdad por toda esta explicación. Creo que ha resultado mucho más que claro el hecho de que es una APP y que es un mecanismo gobierno a gobierno.
Quisiera saber si quieren hacer algún apunte final, en todo caso, sobre cómo ven el desarrollo de ambos mecanismos y qué creen que va a ser el futuro respecto a ambos en el país. Sí, no, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y buena oportunidad para tocar esos temas y difundir un poco del conocimiento académico y de experiencia práctica que hay en este tipo de sectores. Vemos a nivel, digamos, en la discusión del contexto político, un romance de nuestras autoridades políticas o de los agentes políticos con un mecanismo gobierno a gobierno, ¿no? Como una llave o una solución perfecta, que no necesariamente lo es, ¿no? O sea, puede ser una solución importante para los temas donde existen esos retos que hemos conversado y donde hay esas desventajas, pero también tiene algunas otras cosas que tienen que balancearse y donde va a ser mucho más eficiente para un país hacerlo vía un mecanismo APP, el desarrollo de determinada infraestructura, ¿no? Entonces, creemos que la discusión no es si uno es bueno u otro es malo, en realidad. Creo que esa es la conclusión final. Ambos tienen ventajas, ambos tienen desventajas, ambos tienen cosas que en algún proyecto en particular pueden ser muy ventajosos, pero también en algunos otros pueden ser muy costosos o muy difíciles de implementar. Y nuevamente creo que el criterio tiene que basarse en el interés público, en la necesidad pública y verse de manera muy objetiva en la estructuración del proyecto y en la política de desarrollo de infraestructura que quiere llevar a cabo un país, ¿no? Creo que Perú tienen en cuenta, por lo menos desde el lado técnico, las entidades técnicas que se dedican a promocionar la inversión, tienen en cuenta que los dos esquemas pueden coexistir y tienen en cuenta las ventajas y desventajas, con lo cual ese es un buen síntoma de que Perú tiene esa flexibilidad y esa potencialidad de poder recortar la brecha en infraestructura utilizando ambos mecanismos cuando sean idóneos. Listo. Bueno, mil gracias nuevamente, doctora Ana María Sánchez, doctor Luis Miguel Elías, gracias por acompañarnos en este episodio. Y para todas las personas que nos escuchan y nos ven, nos veremos en una nueva edición de Café Jurídico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Chao. gracias, que estén bien.